Bienvenidos al estudio de el mensaje de justificación por la fe en esta oportunidad. A todos los hermanos que en Cristo Jesús día a día participamos de este alimento espiritual. La palabra de Dios realmente nos dice de que necesitamos participar de este banquete. Dios, así como envió al pueblo de Israel en el desierto cada día el maná, así también Dios nos quiere alimentar cada día con ese alimento que da vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer que con nuestra sabiduría humana, con nuestro conocimiento, nuestra preparación, no podemos entender el significado real de la Escritura para que podamos nosotros hacerlo nuestro en nuestra experiencia diaria. Por eso necesitamos que el Señor pueda concedernos esa sabiduría. Necesitamos la mente de Cristo para poder realmente apropiarnos de este pan espiritual. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ese es el sentir que tenemos los que compartimos día a día, y no sabemos hasta cuándo el Señor permitirá que podamos compartir así en conjunto, pero debemos estar ya preparados. Dios es el que prepara al ser humano que experimenta la verdadera conversión en el mensaje de la justificación por la fe. Hemos ingresado a estudiar nuevamente el consejo que la palabra de Dios nos ha dado. Estamos en el estudio ya número 38 de esta serie de justificación por la fe. Y en Mensajes Selectos, tomo 1, 184, en el estudio anterior habíamos leído: ¿qué deben hacer, dice, para ser salvos? Necesitan una sencilla y clara explicación de los pasos requeridos en la conversión. Así que hay pasos también requeridos en la conversión, y necesitamos nosotros una explicación, dice, sencilla. Y si no tenemos esa explicación sencilla, dice, no debiera presentarse un sermón, a menos que se trate una parte de lo que especialmente aclara el camino para que los pecadores puedan ir a Cristo y ser salvos. Hay pasos también para la salvación. En este caso estamos ya dentro de la salvación. Necesitamos saber los pasos en una forma sencilla, como para un niño, lo que el Señor nos quiere explicar y nos quiere enseñar. Estamos exactamente estudiando eso, pero necesitamos fe, porque el pueblo de Israel también, cuando Dios le explicó sencillamente los pasos de la conversión y también los pasos de la salvación, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos dice de que aquel pueblo, dice, que recibió ese mensaje, este mensaje de Cristo, nuestra justicia, de aceptar a Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. En el desierto Dios lo presentó con el agua que salía de la roca todos los días, con el maná que todos los días llovía y alimentaba al pueblo de Israel. Esas eran las palabras que ellos debían haber entendido por fe. Pero la palabra de Dios dice que, porque también dicen en Hebreos capítulo 4, el verso 1 y 2, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como al pueblo de Israel. Pero ellos, dicen, no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que por su incredulidad el pueblo de Israel se perdió. Y nosotros también necesitamos fe. Esa fe de Jesús, la fe de los santos. Esa es la fe que necesitamos en este tiempo actual. En este libro Palabras de vida del Gran Maestro, página 62, nos dice: todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad, y estas producirán una segura cosecha. Así que estamos advertidos para no sembrar, dice, semillas de incredulidad. Necesitamos pedir a Dios y aceptar este plan de salvación para este tiempo del fin. Sigue diciendo: al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. La semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha según su especie. De aquí que continúa su resistencia, hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de todas las familias de su reino, hasta que las aguas cubrieron sus caballos y sus carros y sus guerreros sucumbieron. Esa es la consecuencia de la incredulidad. Dios nos está dando luz, Dios nos está enviando el maná, Dios nos está concediendo el tiempo de gracia, la oportunidad. Su amor es grande, aún nos está conservando la vida y aún nos está alimentando aún en este tiempo difícil. Pero nosotros necesitamos tomar ya la decisión, porque si vamos a ser incrédulos y vamos a esperar el día de mañana o al otro mes o al otro año, dice, puede ser demasiado tarde. El ser humano no necesita hacer obras. El ser humano no necesita cumplir la ley escrita de los 10 mandamientos humanamente, externamente, sino necesitamos primero aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Necesitamos aceptar su vida perfecta, su justicia. Necesitamos aceptar su muerte para perdón de nuestros pecados y para que nuestro hombre viejo o natural egoísta pueda morir. Y necesitamos aceptar su resurrección para que podamos resucitar ahora a vida nueva. Eso es lo que estamos estudiando, porque si no lo hacemos a tiempo, entonces podemos sufrir las consecuencias como Faraón. Si Faraón hubiera aceptado las palabras de Dios, hubiera creído que es un Dios poderoso, entonces hubiera dejado ir al pueblo de Israel y él hubiera todavía seguido viviendo. No hubiera sufrido las consecuencias de las plagas, no hubiera sufrido la pérdida de su hijo, ni la pérdida de los primogénitos de todo aquel pueblo egipcio. No hubiera perdido su ejército ni sus carros, nada de eso. Y quizás aún el Señor hubiera tenido misericordia y se hubiera salvado también. Nosotros también estamos en un tiempo difícil. Antes que sea demasiado tarde, necesitamos comprender los pasos sencillos para la conversión. De eso depende nuestra vida presente, futura y de la eternidad. Terminemos de leer Palabras de vida del Gran Maestro, página 62. Su historia, dice, es una tremenda ilustración de la verdad de las palabras de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Pablo registró en Gálatas capítulo 5 esta gran verdad. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de la semilla que siembran. Si nosotros hace tiempo ya hubiéramos tomado esa decisión, estaríamos posiblemente en lugares más seguros. Yo creo que más seguro estaríamos en el campo, recibiendo la preparación en la escuela de Cristo, porque la escuela de Cristo es en el campo, no es en la ciudad. Pero aún hay tiempo de gracia. Dios tiene misericordia de nosotros. Hay una promesa en este libro, Ser semejantes a Jesús, página 42. En 1893 la hermana White todavía ofreció esperanza para que puedan aceptar ese mensaje que en 1888 había sido rechazado. Aún había la esperanza de que en el Congreso de 1893 pueda ser aceptada. Y dice la hermana White, aquí se revela claramente que todos los que creen en Jesucristo llegan a ser participantes de su naturaleza divina, que la divinidad y la humanidad cooperen, y los seres humanos caídos podrían ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así que había la esperanza todavía de que el pueblo adventista en 1893 pueda aceptar ese mensaje. Esa fue la última oportunidad de ese congreso, donde en todo el congreso Jones y Waggoner presentaron los mensajes en una forma clara y sencilla para aceptar a Cristo. Y esos mensajes fueron escritos, fueron copiados. Y hoy en día nosotros podemos también estudiar y disfrutar de ese pan que ellos impartieron. Está a nuestra disposición los sermones del Congreso de 1893. Y la hermana White dice, deberían ser impresos y distribuidos esos mensajes. Bien, ahora entonces vamos a continuar nuestro estudio. Habíamos quedado en que Dios quiere una entrega completa de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Habíamos leído ya de que Dios quiere que le entreguemos el corazón, la mente. Y cuando habla de la mente, se refiere a nuestra mente completa. Y habíamos dicho que la mente está compuesto por 4 facultades. Y las 4 facultades son nuestra voluntad, habíamos mencionado la voluntad, nuestra conciencia, nuestra razón y juicio y nuestra imaginación. Adán y Eva fueron creados con esas 4 facultades que eran siervos de la mente, que debían trabajar para la mente. Y todo esto se ha pervertido, estas facultades, a causa del pecado, y Satanás tomó, dice, el trono de la mente. La mente es la capital del cuerpo. La mente es la ciudadela del alma. Y Satanás tomó control y pervirtió, malogró estas 4 facultades y dominó la mente del ser humano para que el ser humano pueda ahora producir solamente pecado. Pero Cristo ya vino a este mundo, ya venció al enemigo y ya pagó y murió en la cruz y nos compró nuevamente. Recuperó al ser humano ya, y ahora nosotros no debemos defraudar, dice, a Cristo. Ya estamos comprados, solamente debemos ponernos en sus manos, dejar que Cristo pueda ahora crearnos de nuevo, pueda cambiar todo lo que ha sido malogrado en un ser nuevo, una mente nueva, un corazón de carne nuevo, un ser espiritual nuevo, así como Adán y Eva. Un ser, cuerpo y alma y espíritu
bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos estudiando. En esta noche vamos a brevemente comprobar cómo funciona la mente, porque hemos leído de que nuestra mente debe ser entregado. La lectura decía de que nosotros necesitamos entregar, dice, nuestra mente, nuestro corazón. Y luego habíamos leído que hay que entregar nuestras facultades de esa mente, con sus talentos, sus afectos, y también todas nuestras posesiones. Ahora veamos entonces, sigamos estudiando detalladamente. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 513 nos dice: y cada día con Dios 348. Si se le entrega la mente para que la dirija, y si Dios dispone de la posibilidad de moldear y desarrollar las facultades, cada día se recibirá nuevo poder moral de la fuente de toda sabiduría. Así que la sabiduría viene cuando la mente hemos entregado a Cristo y Cristo toma el control. Él va a dirigir, Él va a ser el piloto. ¿Y qué va a hacer? Él va a moldear y desarrollar las facultades, las 4 facultades. Dice, la religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo todas las otras facultades bajo su dominio. Entonces, la mente está encima, debajo de la mente está la voluntad, y debajo de la voluntad están las otras facultades, dice. Entonces, lo primero que necesitamos entregar, entonces es, hablando de la mente y del corazón, es la voluntad. ¿Qué nos habla la Biblia de la voluntad? Mencionaremos Salmos 48, que nos dice: Jesús dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. Cristo no hacía su voluntad, hacía la voluntad de su Padre. En San Lucas 22, 42, aquella última noche en el Getsemaní, Jesús oró, dijo, Padre mío, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entregó su voluntad Jesús desde nacimiento hasta su muerte. Por eso nunca hizo su voluntad, sino la voluntad de Dios. El salmista David, que en Salmos 40 dice, Señor, purifícame, límpiame. En Salmos 143, 18 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Así que nosotros necesitamos entregar nuestra voluntad para recibir la voluntad de Dios y hacerla su voluntad. Y tu Espíritu me guía, dice, por el camino verdadero. Entonces el Espíritu no puede hacer nada si nosotros no entregamos nuestra voluntad a Cristo. En Isaías 58:13, allí nos habla de una restauración. El pueblo de Dios, dice, será llamado restaurador de calzadas para habitar, restaurador de las ruinas antiguas. Restaurar quiere decir volver al principio. Volver al principio como Adán y Eva fueron creados. Aquella casa espiritual que Dios creó, que era el cuerpo de Adán y Eva, eran perfectos. Necesitamos llegar a eso, dice. Y para eso colocó una señal. El sábado es la señal, dice, de la restauración. Porque Dios creó al hombre perfecto, santo, bueno, y todo lo que había creado era perfecto. Y Dios reposó, dice, descansó.
y lo bendijo y lo santificó. El sábado es el señal de la perfección, señal de la creación. Recuerda a un Dios creador. Entonces nosotros, dice, no debemos hacer nuestra voluntad en el día sábado, sino la voluntad de Dios. Así que, ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Ahora vamos a leer también en Maravillosa Gracia de Dios 209. Dice así: cuando le entregáis vuestra voluntad, Cristo inmediatamente toma posesión de vosotros y obra en vosotros para que hagáis su deseo. Así que la obra de la nueva creación solo va a comenzar cuando entreguemos nuestra voluntad. Inmediatamente Cristo tomará posesión. Eso quiere decir que ya no vamos a pensar en nosotros, ya no vamos a hablar de nosotros, ya no vamos a vivir para nosotros, y ya no vamos a trabajar para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino ahora vamos a hacer la voluntad de Cristo. Entonces, dice, vuestra naturaleza queda sometida a su Espíritu Santo. Hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor. Si no podéis dominar vuestros impulsos y emociones como deseáis, podéis dominar vuestra voluntad, de modo que se efectúe un gran cambio en vuestra vida. Nosotros no podemos dominar nuestras emociones, impulsos, inclinaciones, costumbres, hábitos. No podemos, pero sí podemos dominar nuestra voluntad. Podemos tomar una decisión de ponernos en las manos de Dios. Eso es entregar la voluntad, para que podamos vivir la vida de Cristo, porque Cristo nunca dependió de su voluntad humana, que tomó la carne humana, sino dependió de la voluntad divina. Ahora dijimos que también la mente tiene una segunda facultad, es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios. Por la conciencia Dios se comunica con el hombre. A la conciencia el Espíritu Santo habla. Y la conciencia tiene que escuchar la voz de Dios y creer y obedecer. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la conciencia, por ejemplo? Podemos leer en San Juan 8:9. Cuando a Jesús le trajeron a María, que le habían encontrado en un pecado fraguante de adulterio, entonces lo trajeron a Jesús para que Jesús pueda dar un juicio y pueda condenarlo para que sea apedreado. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús escribió en el suelo todos los pecados que tenían esos fariseos y judíos o escribas o doctores de la ley. Ellos se consideraban justos, buenos y con derecho a condenar al que cometía pecado. Pero Jesús, ¿qué dijo? Una vez que les declaró sus pecados, les dijo: el que sea justo, el que no tenga pecado, dice, comience a arrojar la primera piedra. Y todos ellos, dice, uno por uno se retiraron, porque su conciencia los acusaba. Así que la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es el que acusa.
Pero el ser humano, dice, a causa del pecado, ya tiene una conciencia endurecida, una conciencia ciego, una conciencia sordo que ya no escucha a la razón, ya no escucha al Espíritu Santo, ya no escucha ningún consejo. Así que también en Salmos 16:7, el rey David, que entendía este asunto de la conversión y la salvación, él dice, todas las noches, dice, pido al Señor que me enseñe a mi conciencia, dice, que me hable a mi conciencia. Nosotros tenemos que depender de Dios, que Él nos hable a la conciencia. Cuando Dios habla, no habla al oído físico, sino al oído espiritual, es la conciencia. Y en Hebreos 9:14 nos dice, Dios dice, os limpiará vuestras conciencias, dice, de las obras muertas, dice. El ser humano que tiene una conciencia, dice, que no escucha la voz de Dios, del Espíritu Santo, entonces el ser humano pecador solamente tiene el oído físico. Y el oído físico escucha la letra de la ley y obedece lo mejor que puede a la ley de los 10 mandamientos. Pero esos son, dice, obras muertas, Hebreos 9:14. Obras sin vida. Para que tenga vida, tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escribirá la ley en el corazón y nos indicará el deber, lo que tenemos que obedecer y cumplir, y esa obediencia tendrá vida, tendrá poder. Así que necesitamos entregar nuestra conciencia a Dios para que Él lo purifique, lo limpie y podamos aprender a escuchar la voz de Dios para cumplir. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 120, o en el matinal, La fe por la cual vivo, página 60, nos dice así de la conciencia. La conciencia es la voz de Dios, que habla en medio del conflicto de las pasiones humanas. Al desoírla, se contrista al Espíritu de Dios. Así que la conciencia tiene que escuchar al Espíritu Santo, a lo que Dios nos habla. Y entonces, una vez escuchado, la voluntad purificada bajo la dirección del Espíritu Santo tomará la decisión de aceptar todo lo bueno que nos enseña el Espíritu Santo, lo que nos dirige, o rechazar. Así funciona la mente del ser humano, en completa libertad. Libertad quiere decir que nosotros decidimos si vamos a hacer el bien o mal, si queremos salvación o perdición, si queremos bendición o maldición. Nosotros decidimos, pero en dependencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a impartir poder y gracia para poder obedecer y ejecutar, porque sin ese poder, sin gracia, el ser humano no puede actuar. Así que la conciencia es la voz de Dios. Ahora la tercera facultad. La tercera facultad es la razón y el juicio. En la mente está la razón y el juicio. El ser humano que tiene una razón y juicio sano, limpio, puro, recto, razona primero antes de poder tomar decisión con la voluntad. Razona de acuerdo a la voz de Dios que nos habla. Razona de acuerdo a la letra de la ley, a la Biblia, al Espíritu, profecía. Y toma juicio. ¿Qué dice la Biblia acerca de la razón y el juicio? Proverbios 11:22 dice, es como
es como zarcillo, dice, de oro en el hocico del puerco, una mujer hermosa que no tiene razón, que no sabe razonar. Así que entonces, eso es lo que la Biblia nos dice. Como zarcillo de oro, dice, es en el hocico del puerco una mujer hermosa que no tiene razón y juicio, sino actúa al azar, ciegamente. Por eso dice, debe estar nuestro juicio, nuestra razón debe estar, dice, completo entregado al control del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos. Maravillosa gracia de Dios, página 100, dice, los apetitos y las pasiones que pretenden ser complacidos pisotean la razón y la conciencia. Así que cuando la razón no actúa ni la conciencia, entonces el cuerpo es manejado, dice, por los apetitos y las pasiones y se complace. Ya la razón no razona. Si el apetito, el gusto nos pide de que queremos tomar una bebida azucarada, ¿no? Cualquier cola puede ser, ¿no? Puede ser Coca-Cola, Inca Cola, Pepsi Cola. Y a la final, el mismo nombre nos dice, los que toman eso terminan en la cola en el hospital o al médico. Pero la razón debería razonar, ¿qué tiene la Coca-Cola? Porque el consejo de Dios es todo lo que hace daño, dice, todo lo que perjudica, todo lo que no es bueno no debe ingresar al organismo. Pero si no tenemos esa razón santificada bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces nunca vamos a poder liberarnos. Necesitamos entregar nuestra razón y nuestro juicio en las manos de Dios. La obra de Satanás es eso, que complazcamos apetitos y pasiones y costumbres, inclinaciones. Esta es la obra cruel de Satanás, dice, y el que está aplicando constantemente los esfuerzos más decididos para fortalecer las cadenas mediante las cuales ha ahorcado a sus víctimas Satanás. Así que estamos, dice, como con cadenas, dice, Satanás nos ha atado a las costumbres, a las pasiones, a los hábitos, a todo eso. Si Cristo no nos libera, si Cristo no expulsa a Satanás del corazón, porque su trono es un corazón egoísta, el amor egoísta. Si eso no es expulsado, dice, si nosotros no renunciamos y entregamos nuestra mente, nuestro corazón, Dios no va a poder hacer nada. Su presencia, dice, proporciona calor, salud, coherencia y juicio sano. Está en Ministerio de Publicaciones 336. Solo Dios puede dar un juicio sano. Esa es la tercera facultad. La cuarta facultad es la imaginación. La imaginación. En el libro de Proverbios 18:11, hablando de la imaginación, la Escritura dice, el rico, dice, su imaginación es como un muro alto, dice, para su perdición, dice. Así que la imaginación del rico, como es como un muro alto, se siente seguro, se imagina que su riqueza, su dinero, le va a dar felicidad, le va a dar paz, le va a solucionar todos los problemas, va a vivir feliz, en paz en este mundo hasta su muerte. Así piensa el rico. Y piensa asegurar también para sus descendientes. Así se imagina. Pero no sabe que Jesús dijo, esta noche vienen a pedir su alma. Esta noche la enfermedad llega. Esta noche llega la muerte. Y no va a poder hacer nada. La imaginación no está funcionando, se imagina mal.
Jeremías 16:12, hablando del pueblo de Israel, dice, Israel anda, dice, tras sus imaginaciones de su malvado corazón. Y por eso dice, le vendrá destrucción. Y no me oyen a mí, dice. ¿Qué dice el Espíritu Profecía de la imaginación? Nos dice Maranata, el Señor viene, página 229. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano. La mente se pervierte y la imaginación se corrompe. Y las facultades del alma se degradan. Así que el pecado, dice, degrada, malogró todas las facultades, las 4 facultades, que son la voluntad, la conciencia, la razón, el juicio y la imaginación. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. Así que de la mente depende el carácter de esas 4 facultades. Si esas 4 facultades hemos entregado a Cristo porque el pecado lo malogró en la conversión, ahora dice, lo recibiremos, dice, en un hombre espiritual todo renovado, todo transformado, todo nuevo. Terminemos de leer acerca de la imaginación. No os fue dada la imaginación para que se la permita correr tumultuosamente y salirse con la suya, sin hacer ningún esfuerzo por refrenarla o disciplinarla. El ser humano no puede frenar o disciplinar, necesita el freno del Espíritu Santo, la disciplina de la gracia. La imaginación, dice, debe actuar, dice, bajo la dirección del Espíritu Santo también. Entonces, ¿cómo se produce el pecado? Podemos poner un pequeño ejemplo. El pecado no se produce así, por así, de un momento a otro, sino que el pecado está dentro de nosotros. Puede ser un pecado, como dijimos, de un mal hábito, el apetito pervertido, el gusto pervertido. Nos gusta, por ejemplo, comer carne asado, carne frito, o pollo asado. En otras palabras, es cadáver. Nos gusta porque con ese gusto hemos nacido, con ese apetito, y toda la vida nos hemos acostumbrado a eso. Entonces, ¿cómo se puede vencer eso? Tiene que entrar en acción las 4 facultades. Pero las facultades cuando han sido entregados a Cristo. Porque si no hemos entregado a Cristo, si Satanás dirige y reina, entonces no vamos a poder. Podemos prohibirnos hoy día a no comer carne. Podemos prohibirnos una semana, un mes, quizás un año. Depende de la fuerza del ser humano. Pero tarde que temprano seremos vencidos. Cuando llegue el hambre, la necesidad, cuando no tengamos dinero, no haya otra comida, entonces seremos vencidos. Pero el camino correcto por el plan de la salvación, de la justificación por la fe, es fácil, es sencillo. Si hemos entregado nuestra mente a Dios, nuestras 4 facultades están ya santificadas, están ya como nuevo, van a funcionar correctamente. Entonces, ¿cómo va a ser? Así como dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 23, si tienes gran apetito, dice, no codicies, dice, los manjares, sino pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros primero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que razonar primero. La razón debe razonar, a ver, ¿la carne es bueno o es malo? ¿Qué principios hay? ¿Qué razones hay? ¿Qué fundamentos hay para comer o no comer? Y luego la imaginación, de acuerdo a eso, tiene que entrar en acción. El ser humano tiene que imaginarse ahora. Tiene que imaginarse, sí,
si como esta carne que me va a hacer daño y que no es bueno, uno, voy a terminar en el hospital enfermo, con cáncer. O en todo caso, me voy a animalizar. Voy a terminar sin control mi espíritu, voy a ser renegón, colérico, voy a reaccionar como los animales y voy a hacer daño como la bestia, como un animal feroz me voy a comportar. ¿Se imagina? Entonces la imaginación a la razón le dice, tienes razón, así que no conviene. Y ahora, la conciencia, ¿qué va a decir? La conciencia va a decir, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, vamos a escuchar su voz. El Espíritu Santo le dice, eso no, Dios nunca dio al hombre, así que no es bueno para ti. Y ahora, en base a ese juicio que dio la conciencia, la voluntad va a tomar la decisión. La voluntad entonces tiene que ahora decidir, decir, entonces no es bueno comer, no voy a comer. No va a entrar a mi organismo esto, no voy a aceptar. Y se pone en las manos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora dará poder, gracia, para vencer ese apetito, para vencer esa costumbre. Entonces será fácil vencer ese pecado. El hacer el bien funciona algo similar. Para hacer justicia también funcionan las 4 facultades. Muy bien, vamos a entonces avanzar. Por eso es la urgente necesidad de entregar nuestro corazón, nuestra mente. En Cada Día con Dios 283 dice, una y otra vez se me ha instruido que le diga al pueblo, tengan fe en Dios y confíen en Él. No dependan del hombre sujeto a error para que les diga cuál es su deber. Cuando la voluntad está entregado a Dios, el juicio, la razón, la imaginación, la mente, entonces tenemos que confiar, necesita fe. La parte del hombre es fe. Si confiamos en la razón que ha razonado correctamente, en la imaginación que se ha imaginado correctamente, y en la conciencia que ha escuchado la voz de Dios, si creemos en Dios, entonces tomaremos la decisión de decir no al pecado y sí a la justicia. Fe necesita confianza. Adán y Eva les faltó la fe, confiaron, creyeron en otra voz, en Satanás. Y así comenzó el pecado. En Cada Día con Dios, página 283, el siguiente párrafo. Es correcto que los hermanos se aconsejen mutuamente, pero cuando alguien les dice exactamente lo que tienen que hacer, contesten diciendo que han elegido al Señor como su consejero. Los que lo busquen humildemente descubrirán que su gracia es suficiente, basta. Si tenemos la gracia de Dios, no necesitamos otra cosa, porque Romanos 6:14 dice, el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará. Entonces el creyente en Cristo, el creyente justificado, el creyente que depende del Espíritu Santo, pero en completa libertad de decidir, entonces ¿qué dirá? Como hemos leído ya en estos 2 párrafos, no dependan del hombre sujeto a error para que les diga cuál es su deber. Ya ningún pastor, ningún misionero, ningún hermano, ningún familiar, ningún amigo, por más bueno que sea, ya no nos podrá decir qué es lo que tenemos que hacer, sino las facultades decidirán y el Espíritu Santo nos dirá a la conciencia lo que tenemos que hacer. Pero no es malo, dice, consultarnos ni aconsejarnos entre hermanos, dice, eso es bueno. Aconsejarnos, consultarnos, conversar. Pero
cuando alguien les dice exactamente lo que tienen que hacer, contesten diciendo que han elegido al Señor como su consejero. Así que ningún ser humano tiene facultad de decirnos lo que tenemos que obedecer a Dios. Ningún ser humano nos puede decir, hermano, usted ya es momento, ya usted tiene que salir de la ciudad, tiene que ir a tal lugar y así tiene que hacer sus cosas. No, porque es ser humano falible, se puede equivocar. Porque nosotros ya nos hemos entregado y tenemos un consejero en el corazón, el Espíritu Santo, Cristo nuestro consejero. Ese consejero de Apocalipsis 3, 14 al 18 que no falla. Yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro afinado en fuego, vestiduras blancas, colirio, para que seas, dice, rico, para que seas feliz. Así que necesita no confiar en el hombre, ni confiarnos en nosotros mismos, no confiar en el yo. El hombre natural está ahí todavía, está todavía con vida, solo que está con freno, solo que está subyugado con el yugo amarrado, o está en la cruz clavado para que no actúe. No podemos depender de nosotros ni de seres humanos, sino de Cristo. Eso es justificación por la fe, vivir por fe, y la vida cristiana será fácil. No nos vamos a equivocar, no pecaremos, pero si nos confiamos en nosotros o en las personas, siempre pecaremos. Pero alguien dirá, entonces, ¿ningún hermano no me puede aconsejar qué debo hacer? No, sí puede aconsejarte. Si todavía no te has entregado a Cristo, no has experimentado la conversión, no has entregado tu corazón, tu mente, Cristo no mora en tu alma, ahora sí, Dios ha puesto a Moisés. Moisés te puede enseñar la ley, te puede aconsejar, te puede señalar el camino para ir a Cristo, te puede hacer conocer tus pecados. El ser humano está puesto para eso, pero depende si es un justo, un santo como Moisés. Pero también, si es un pecador nomás, te va a aconsejar mal. Entonces, el ser humano sin Cristo necesita consejo, necesita que le digan su deber. Pero eso es al comienzo de la vida cristiana, sin conversión, sin justificación. Así que hay que comprender correctamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos entonces hacer esa entrega? Nuestra elevada vocación 163 nos dice: la diligente protección del corazón es esencial para el saludable crecimiento en la gracia. El corazón es, en su estado natural, es una morada para los pensamientos no santificados y pasiones pecaminosas. Cuando es puesto en sujeción a Cristo, debe ser limpiado por el Espíritu de toda contaminación, pero esto no puede realizarse sin arrepentimiento de parte de la persona. Necesitamos entregar nuestra mente, nuestro corazón, porque allí están las pasiones pecaminosas, los pensamientos no santificados. El corazón del hombre, dice, es pervertido. Así que está enfermo con la enfermedad de la lepra, dice, del cáncer. No va a poder actuar, no va a poder cumplir las cosas correctamente. Por eso necesitamos que Cristo es la medicina para que seamos sanados. Necesitamos una operación de primera clase, que Cristo pueda cortar, extraer ese corazón pecaminoso y pueda implantar un corazón nuevo, su corazón, así como los que donan el corazón. Necesitamos un corazón sano, limpio, puro, para que podamos ahora vivir limpios, puros, sin pecado, en justicia. Por eso en Ezequiel 36, 26, que decía: os daré un corazón nuevo,
Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, un corazón espiritual. En Salmos 51:10, David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, creador. No dice, mejóralo. No, Dios no mejora el corazón, sino lo crea de nuevo. Primero lo limpia. Ese corazón malo lo saca fuera. Así como nosotros limpiamos nuestra habitación, toda la suciedad lo sacamos afuera, a un lado, al basurero. Así Cristo limpia el corazón malo, corrompido, lo saca a un lado y crea un corazón nuevo. Eso es lo que nos dice en nuestra elevada vocación 161. Vamos a leer. Una de las oraciones más sinceras registradas en la palabra de Dios es la de David cuando pidió: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La respuesta de Dios a esta oración es: yo te daré un nuevo corazón. Esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer. Los hombres y las mujeres deben comenzar por el principio, buscando a Dios más fervientemente para obtener una verdadera experiencia cristiana. A eso entonces se llama verdadera experiencia cristiana. Experimentar, recibir la justicia de Cristo, el manto tejido en el telar del cielo, que no tiene, dice, ningún hilo de invención humana, no tiene parte humana. El hombre no puede poner su parte humana, porque es pecador. Solo puede tomar la decisión y confiar. Confiar es entregar nuestra vida en sus manos. Han de sentir el poder creador del Espíritu Santo. Han de recibir un nuevo corazón que se mantenga internecido por la gracia del cielo. El espíritu egoísta debe ser desalojado del alma. Ahí está, el espíritu egoísta, el corazón egoísta, la mente egoísta, la mente carnal, el hombre natural debe ser desalojado, limpiado. Deben trabajar con sinceridad y con humildad de corazón, cada uno contemplando a Jesús en busca de dirección y ánimo. Ahora sí, el nuevo hombre buscará dirección de Dios. Dios nos va a dirigir por su Espíritu Santo. Entonces, dice, el edificio debidamente ensamblado crecerá hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Nuestro cuerpo es una casa, un edificio que debe ser edificado de nuevo para ser templo santo del Señor, para que viva el Espíritu Santo, para que el sumo sacerdote viva en ese santuario nuevo. Debe cumplirse la ley del Antiguo Testamento, la ley del santuario. En el Antiguo Testamento, la casa del leproso debía ser destruido y debe reedificarse un nuevo templo, una nueva casa. Debe destruirse este cuerpo egoísta para que Cristo pueda comenzar a edificar un nuevo templo. Y el fundamento es Cristo, la principal piedra. En nuestra elevada vocación, en 161, el párrafo 3 ahora, dice: especialmente los jóvenes tropiezan con esta declaración. ¿Qué es un nuevo corazón? Especialmente el joven no entiende. No conocen su significado. Esperan que en sus sentimientos ocurra un cambio especial. A eso llaman conversión. Miles han tropezado y han caído en la ruina a causa de este error. Sin comprender la expresión, os es necesario nacer otra vez. La conversión lo confunden, dice, con el sentimiento. Escuchó una prédica, estudió la Biblia, ahora pues se siente animado. Tiene un sentimiento que le levanta, que le anima, le crea un fervor.
pero eso es humano, dice, momentáneo, pasajero. Por un sentimiento se entregan. Cuando el predicador llamó al frente, dijo, ¿cuántos quieren entregar su vida? Entonces salen con ese sentimiento impulsado, con ese fervor. Pero pasó la reunión, su vida sigue igual. O en todo caso, el mismo libro, en el párrafo 4, 161, dice, falsa conversión. Satanás conduce a la gente a pensar que porque han sentido un arrobamiento de los sentimientos, están convertidos. Pero su experiencia no cambia. Sus acciones son las mismas de antes. Sus vidas no muestran buenos frutos, o sea, los frutos del Espíritu. No viven en paz, en gozo, en alegría, no son temperantes, no tienen caridad, amor. Estas personas, dice, oran a menudo largamente y constantemente se están refiriendo a los sentimientos que tienen, que está en ellos, dice, pero no viven la vida nueva. Les gusta orar largamente para sentirse bien, para calmar su conciencia, pero eso no es conversión. No viven la vida nueva, están engañados. Sus experiencias no son más profundas que el sentimiento. Construyen en la arena y cuando vienen los vientos de la adversidad, su casa es barrida. Así que esa vida cristiana de medio conversión no sirve para nada. Han vivido la vida religiosa en la iglesia. Les gusta orar, les gusta leer la Biblia, les gusta ir a la iglesia. Se sienten animados, fervorosos. Pero cuando viene la adversidad, los tiempos difíciles, la crisis, cuando pasa un accidente, cuando surge un problema terrible en su hogar, en su trabajo, se quedan sin trabajo, o alguien les ha ofendido, ¿cómo quedan? Derribados, destruidos. Su familia está derribado, sus hijos están derribados, el pecado los ha derribado. Es que no estaban convertidos, han dado mal ejemplo. Sus hijos nunca van a aprender. Ellos hablan en la teoría, ordenan en la teoría, ponen disciplina en la teoría, pero sus vidas no están convertidos, dan mal ejemplo, viven solo una vida natural, carnal. Es un fracaso, dice. En el mismo libro, el último párrafo, esa página 161 es una página de oro, nuestra elevada vocación. La hermana White, eso es el mensaje que predicó en 1901, después de 3 años de cuando se dio el mensaje de la justificación por la fe. Así que estamos estudiando cómo la hermana White presentaba el mensaje de la justificación por la fe. Desde su punto de vista, desde un ángulo, pero los mensajeros de 1888, Jones y Waggoner, lo presentaron desde otro ángulo y lo explicaron de una manera más sencilla que ya en su momento estudiaremos. Terminemos la lectura. Dice, el cambio de corazón consiste en retirar los afectos del mundo y fijarlos en Cristo. Cuando el corazón ha sido cambiado por nuevo, ese corazón ya no tiene los afectos al mundo. El mundo ya no le gusta. Las cosas de este mundo ya no le atraen. Ya no tiene ese gusto por las comidas del mundo. Ya no tiene ese apetito pervertido. Ahora le gustan las cosas de Dios, las cosas que Dios ha creado. Le gustan los cereales naturales, no esos cereales que han sido manipulados, no las verduras con venenos, con pesticidas, ni manipulados, ni con genes de animales, sino cultivados naturalmente en la naturaleza. Así es el cambio, dice. Tener un nuevo corazón es tener nuevamente nuevos propósitos, nuevos motivos, nuevos planes.
¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Un cambio de vida, una vida totalmente diferente. Es una vida en Cristo. Eso es lo que Pablo dijo, yo ya no vivo, Cristo vive en mí, y yo vivo la vida de Cristo. Eso es estar vestidos con la justicia de Cristo. El manto de la justicia de Cristo no cubre pecados, dice, y no puede cubrir deberes descuidados tampoco. Vive una vida santa, una vida consagrada, una vida de amor al prójimo. Ama al prójimo, ama al hermano, ama a la familia, ama a los enemigos también. Vamos ya para terminar nuestro estudio de esta oportunidad, vamos a leer en Hijos, Hijas de Dios, página 114. Dice así: los que creen en Jesucristo son mudados de instrumentos rebeldes a la ley de Dios en siervos obedientes y súbditos a su reino. Mudado quiere decir cambio. Es como una persona dice, voy a mudarme de ropa, o voy a mudarme de casa, de ciudad. A mudarse quiere decir que ya se va a sacar la ropa anterior y se va a poner ropa nueva. O mudarse de casa quiere decir ya no va a vivir en esa habitación, va a vivir en otra casa nueva. O mudarse de la ciudad quiere decir ya no va a vivir en esa ciudad, va a vivir en otra ciudad. Mudarse de trabajo, ya no va a trabajar en ese trabajo, va a trabajar en otro trabajo. Los que creen en Cristo, dice, han experimentado conversión, son mudados, dice, de instrumentos rebeldes a la ley de Dios. Antes eran instrumentos del enemigo para desobedecer la ley. Ahora dice, ya son instrumentos de Dios obedientes. Nacen de nuevo, regenerados, santificados por la verdad. La conversión es una obra que la mayoría no aprecia. No es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado y inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo. No es una cosa sencilla, fácil, transformar esa mente terrenal que ama el pecado, ahora tener una mente divina, espiritual, que ama la justicia. Tiene una mente nueva, tiene nuevos afectos, dice, nuevo interés, nueva voluntad. Ahí está. Si hemos entregado nuestra voluntad, ahora recibimos nueva voluntad, nueva imaginación, nuevo juicio y razón y nueva conciencia, una conciencia limpia. Porque cuando la conciencia está adormecido, sordo, Pablo, ¿qué dijo? Pablo, cuando habló de la carne, dijo, por causa de vuestra conciencia, dice, vayan al mercado y compren sin preguntar y coman todo lo que quieran, dice. Porque vuestra conciencia, dice, no entiende, no escucha. Así que ahora dice, nuevamente quiere decir tener nuevos deseos, nuevos hábitos, nuevo amor. Todo es nuevo, dice. En la página 141 de la fe por la cual vivo. En Alza tus ojos 236 dice, si el agente humano se humilla ante Dios, reconociendo cuán impropio es abrigar sentimientos de autosuficiencia, reconociendo su total incapacidad para hacer la obra que es necesario realizar a fin de que su alma sea purificada, desechando su propia justicia, Cristo grabará su propia imagen en el alma y aplicará su mano a la tarea de crearlo de nuevo y continuará hasta que esté completo en él. Ahí está entonces la condición. Esta creación es condicional. No es solo decir, Señor, me entrego y créame de nuevo, no. La condición es humillación. Justificación por la fe es, dice, humillar en el polvo la gloria del hombre. Uno tiene que reconocer que está en el polvo como el gusano, pisoteado,
mi vida no vale para nada, porque yo no he podido aprender a obedecer correctamente la ley de Dios. No he podido educar a mis hijos, no he podido comportarme bien en mi familia, no he podido utilizar las riquezas de este mundo correctamente, me he envenenado, me he suicidado. Reconocer que no somos buenos, somos malos totalmente, no servimos para nada. Reconocer, dice, que no somos suficientes. Reconocer que somos incapaces, impotentes. Renunciar a nuestra propia justicia. Ahora sí, entonces, Dios comenzará a hacer esa obra. Entonces, dice, terminamos con deseado todas las gentes, 147. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a su imagen. Recibimos la imagen de Dios, o sea, su vida, su carácter, su forma de ser en todo aspecto, cuerpo y alma y espíritu. De aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón nuevo. Dios no puede escribir en un corazón egoísta, en un corazón sucio, pecaminoso, no puede escribir su ley. Solo podemos nosotros memorizar, y memorizar en la mente humana es bueno, pero no nos servirá de nada para la vida nueva. Y así podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. Así comenzaremos a vivir la vida de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Ese es el evangelio de salvación, de la nueva creación, de la conversión. En una forma sencilla, el Espíritu Santo nos enseña. Así que podemos ahora humillarnos, pedir a Dios, reconocer, y nuestra vida cambiará. El día de mañana seguiremos estudiando para terminar estos pasos sencillos de la conversión. Gracias por vuestra atención. Amén.